Hay personas que saben exactamente hacia dónde ir, tienen el propósito claro, la dirección definida, la visión articulada con suficiente detalle para poder describirla a otros. Y aún así, no avanzan. No porque falte esfuerzo, no porque falte claridad, sino porque la imagen que tienen de sí mismos no está lista para llegar a donde su propósito apunta. Y esa distancia entre el propósito que declaran y la identidad desde la que operan es la que producen exactamente el estancamiento que no pueden explicar. Fernando lleva 4 años hablando del negocio que quería construir, no de manera vaga, con detalles, con un modelo claro, con un mercado identificado, con conversaciones reales con personas que podrían ser sus primeros clientes. Pero el negocio no existía. Cada vez que llegaba al punto donde debía dar el paso que lo haría real, implicaba exponerse, invertir algo que no podría recuperar fácilmente, tomar una decisión sin red de seguridad, encontraba la manera de no llegar ahí. Una investigación adicional que todavía faltaba, una condición que todavía no se cumplía, un momento que todavía no era el correcto. Fernando no lo llamaba miedo, lo llamaba prudencia. Y la prudencia tenía siempre una razón nueva y razonable para esperar. La que ninguna de esas razones nombraba en lo que realmente estaba ocurriendo. Fernando quería construir ese negocio, pero en algún lugar profundo la imagen que tenía de sí mismo no incluía ser alguien que construye negocios. Incluía ser alguien que trabaja bien dentro de estructuras que otros construyeron. Alguien ejecutor, no fundador. No porque alguien se lo hubiera dicho con esas palabras, sino porque 12 años de trayectoria corporativa habían instalado esa imagen de manera tan gradual y tan consistente que ya no la distinguía de la realidad. El propósito apuntaba hacia un lugar, la identidad vivía en otro, y mientras esa distancia no se cerrara, el propósito iba a seguir siendo una declaración muy bien articulada de algo que nunca ocurría. Hay algo que Viktor Frank describe sobre la relación entre el sentido y la identidad que aplica directamente aquí. Frank observó en sus años de trabajo que las personas que lograban sostener algo significativo a largo plazo no eran necesariamente las más talentosas ni las más disciplinadas, eran las que habían integrado ese algo en su manera de verse a sí mismas. No lo perseguían desde afuera, lo expresaban desde adentro. El ser humano no inventa su misión en la vida, sino que la detecta. Detecta, no diseña, no planifica, detecta algo que ya está ahí, que ya es parte de quien es, y lo expresa hacia afuera. Fernando tenía el propósito detectado, pero no lo había integrado en quien creía que era. Y esa integración no ocurre con más claridad sobre el propósito, ocurre con más honestidad sobre la identidad. Lo que finalmente movió a algo en Fernando no fue una nueva estrategia de negocio ni un mentor que le dijo que podía hacerlo. Fue una conversación consigo mismo que llevaba tiempo evitando. La pregunta de si él se veía genuinamente como alguien que podía fundar algo, no si tenía las habilidades, si se veía así. Y la respuesta honesta, la primera vez que se le hizo sin buscar esquivarla, fue no del todo. Eso fue incómodo, pero fue también la primera información real que había tenido en 4 años sobre por qué el negocio no avanzaba. No el mercado, no el momento, no las condiciones, la imagen. Y esa imagen, a diferencia de las condiciones externas, sí podía trabajarse. Recuerdo haber tenido un propósito muy claro sobre algo que quería construir y haber pasado un periodo largo donde la claridad del propósito no producía el avance que debería producir. Cuando finalmente me hice la pregunta correcta, no qué necesito hacer, sino quién necesito ser para que esto exista, algo cambió. No de inmediato, no dramáticamente, pero la dirección del trabajo cambió. En lugar de seguir refinando la estrategia externa, empecé a trabajar la imagen interna, a buscar evidencia de que podía ser quien el propósito requería, a actuar desde esa imagen aunque todavía no se sintiera completamente mía. Y lo que encontré es que el propósito, que llevaba tiempo estancado, empezó a moverse. No porque las condiciones externas mejoraron, sino porque la persona que lo perseguía empezó a verse diferente. Hay algo en Efesios 4:23
que escribe eso con una imagen muy precisa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No renovar la estrategia, no renovar el plan, el espíritu de la mente, la imagen desde que la operas, la manera en que te ves antes de que empieces a hacer cualquier cosa. Esa renovación, cuando ocurre, cambia lo que el propósito puede producir de una manera que ningún refinamiento de estrategia puede replicar. Fernando eventualmente empezó el negocio, no cuando las condiciones fueran perfectas, cuando la imagen que tenía de sí mismo fue suficientemente compatible con la idea de ser alguien que funda algo. No perfectamente compatible, suficientemente. Y eso fue lo único que necesitó para que el primer paso fuera posible. El primer paso que lleva 4 años esperando que las condiciones externas lo hicieran seguro. Nunca lo hicieron, nunca iban a hacerlo, porque la seguridad que buscaba afuera solo podía venir de adentro. El propósito que no avanza casi nunca tiene un problema de claridad, tiene un problema de identidad. Cambia la imagen que tienes de ti mismo y el propósito encuentra el camino solo. Esto fue 7 minutos para crecer. Mañana seguimos.